Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este su programa. Jesús ama a los niños. Amén, gloria a Dios. Y les damos a todos los pequeños, a las pequeñas, la cordial bienvenida y que se queden con nosotros. Hoy estaremos viendo un tema precioso para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta hermosa hora con este hermoso estribillo que nos dice: esta obra no va a parar. Amén. Porque está dentro de ¿dónde, pequeños? De nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es porque me fui con él. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice este hermoso estribillo: deja que Dios te bendiga hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos así a alabar el nombre del Señor con otros hermosos estribillos infantiles. Amén. Con este hermoso estribillo que dice: me lavo mis manitas con agua y con jabón. ¿A quién se las vamos a presentar, pequeños? A Cristo. ¿Cómo? En una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Me lavo mis manitas con agua y con jabón. Se las presento a Cristo en una oración. Mucho cuidadito, mira dónde vas, a oír la voz de Cristo en humilde oración, a oír la voz de Cristo en humilde oración. Me lavo mis manitas con agua y con jabón, se las presento a Cristo en una oración. Mucho cuidadito, mira dónde vas, a oír la voz de Cristo en humilde oración, a oír la voz de Cristo en humilde oración. Aleluya. Sabemos que Dios escucha, pequeños, cuando nosotros venimos en humilde oración. Aleluya. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor con otro hermoso estribillo que nos dice: ¿cuál lirio ha de ser mi corazoncito? Mira, en tu casa, pequeño, pequeñita, te invitamos a que alabes y que glorifiques el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuál lirio ha de ser mi corazoncito? ¿Cuál fresco rocío? ¿Cuál un pajarito? Tan blanco, tan puro, gozosos así, alabando a Dios por su amor para mí, alabando a Dios por su amor para mí. ¿Cuál lirio ha de ser mi corazoncito? ¿Cuál fresco rocío? ¿Cuál un pajarito? Tan blanco, tan puro, gozosos así, alabando a Dios por su amor para mí, alabando a Dios por su amor para mí.
Gloria a Dios. Bueno, pequeño, pues me presento. Mi nombre es Anayeli, que el Señor les bendiga. Aleluya. Así nuestras hermanas se presentan y después vamos a ir en oración. Aleluya. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ariel. Que el Señor les bendiga, mi nombre es Erika. Vamos a orar en esta hora para pedir al Señor que bendiga esta transmisión. Bendito Padre Celestial, que estás en la gloria, Señor. Te alabamos, oh Dios, glorificamos tu santo nombre, Padre eterno. Gracias, Señor, oh Dios, bendito por tu bendita palabra, por tu presencia. Bendito Dios, porque hay personas, Señor, que se preocupan, bendito Dios, porque tu palabra sea impartida, Señor, oh Dios. Puede, Señor, oh Dios mío, a través de este medio, puede llevar tu palabra en persona, Señor. Bendice esa transmisión, bendice nuestras vidas, que podamos, Señor, oh Dios mío, hablar con de nuevo tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Toca los corazones, toca las vidas de mis hermanos, de los pequeñitos, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te glorificamos, Señor, oh Dios. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pequeño, pues en esta hermosa hora vamos a comenzar con nuestra lección, amén. Y recordando, amén, que vamos a estar viendo nuestro libro de Job, amén. ¿En qué capítulo nos corresponde esta semana, hermanas? Capítulo 15, amén. Así que pequeño, pequeñita, te invitamos a que estés atento y que juntos, ¿verdad?, aprendamos de la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. Bueno, pequeñitos, pues vamos a empezar este tema con... Bueno, nuestro título es El pecado. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos qué es el pecado? Pequeñito, tú ahí en tu casa, nuestros hermanos, ¿qué es el pecado? Y pues se nos dio la tarea de investigar qué es el pecado y pues acá encontramos unas definiciones. Y dice, se conoce el pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Cuando uno peca, falla ante los mandamientos de Dios, lo que Él manda a hacer, pero no lo hacemos. O sea, no lo practicamos y hacemos cosas que son malas y haciendo eso ya estamos pecando. El significado original de la palabra pecado es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Porque, pues, si bien la palabra de Dios, hay bien escrito lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Pero uno, es como la palabra del Señor dice, nos dio un libre albedrío para escoger qué es bueno y qué es malo. Pero es que tú y yo, pequeñito, sabemos que la palabra pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Porque ciertamente como humanos pecamos, hay veces que no nos damos cuenta y ya estamos pecando. El pecado puede llegar de distintas maneras y sin que menos lo esperes, sin que tú digas, ay, ya pequé, y sin buscarlo ya pecaste. Entonces, nuestras hermanas van a seguir con la continuación de este tema. Bueno, en esta hora vamos a aprendernos un texto nuevo. Dice así en la palabra del Señor en Proverbios 10, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén, gloria a Dios. Proverbios 10, 19. Ahí se ve mejor, hermana Ari. Dice la palabra del Señor. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. Sabemos que el libro de Proverbios lo escribió Salomón, un hombre muy sabio, y tiene mucho entendimiento este texto, pues da a entender que pues si hablamos demasiado podemos caer en pecado, dice aquí. Pero el que cuida sus palabras, es lo que da a entender, dice, es prudente. Una vez más, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. ¿Sí se lo saben, hermanas? Amén. Creo que ya no lo hemos aprendido. A ver, lo vamos a decir, dice así en el nombre del Señor, en las muchas palabras no
Ay, no falta. No falta No falta. pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Una última vez todas. Esperemos que no se nos vaya a perder la idea. Amén. Dice así la palabra del Señor. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios, ahora digo Salmos. Proverbios 10:19. Pues en este día vamos a ver un tema, pues ya nuestra hermana Ari nos decía, dice, el pecado. Y vamos a ver todo esto que ven aquí, ahorita lo vamos a ir deshebrando, como cuando la mamá le dice, deshebra el pollo. Deshebra el quesillo, pero Ari dice que se lo deshebra 2 y se come 3. Entonces, vamos a ver, la palabra del Señor nos enseña en qué podemos fallar cuando caemos en pecado. Amén, gloria a Dios. Y para esto nuestra hermana Naye nos va a explicar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bueno, pequeño, pues así en esta hermosa hora te invito a que abras tu Biblia, amén. Vamos a comenzar con nuestro tema de este hermoso día. Recordando, amén, que nuestras hermanas han estado hablando de unos temas preciosos, amén. Y hoy también vamos a seguir continuando estos temas para la gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya. Te invito así, pequeño, que abras tu bendita palabra. Amén. El Señor en el libro de Job, amén, en su capítulo 15, aleluya. Y le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo número 6, amén. Allá en casita, pequeño, pequeñita, te invitamos a que junto con mamá, papá o algún hermanito, primo, abran su Biblia, amén, y juntos meditemos en la palabra de nuestro Señor, aleluya. Job, capítulo 15, versículos 1 al 6. Lo vamos a leer unidos y nos convenimos en decir, dice así en el nombre del Señor unidos. Respondió Elifaz temanita y dijo, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues así vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta hermosa hora que Él sea el que nos venga a ayudar, amén, el que nos venga a dar sabiduría para que atendamos a su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permites estar, Señor, aquí en este lugar con nuestros hermanos a través, Señor, de corazones, Señor. Le damos gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pequeños, pues en esta hermosa hora hemos leído la palabra del Señor y vemos cómo nuevamente, ¿verdad?, los amigos de Job llegan hacia él. Amén. Y llegan otra vez de alguna forma, pues, volviendo, ¿verdad? Probablemente, Job, tú hiciste algo malo, hay un pecado en ti, algo está mal, por eso estás en esta situación. Sabemos que los amigos de Job estuvieron con él, ¿verdad? En todo momento. Si recordamos, vamos a recordar un poquito cuando Job estaba en la situación pues más crítica, ¿verdad? Cuando llegó la sarna a su cuerpo, recordamos cómo Job dice que estaba sentado y se rascaba ¿con qué, hermana Ari? ¿Con un qué? Un tiesto, amén. Y dice que sus amigos estaban sentados ¿en dónde? Alrededor de Job. Y no decían ¿qué? Nada, sino que lo observaban y guardaban silencio. Veían esa situación, ese dolor por el cual está atravesando ese varón Job, amén. Pero vemos cómo posteriormente sus amigos, y ahora sí, ¿verdad?, pues se enfrentan a Job y le dicen, a ver, Job, ¿por qué estás en esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y vemos aquí cómo nuevamente Elifaz reprende a Job.
Amén. Pero en esta hora pequeña nos vamos a basar en este título. Nuestro tema general de esta semana es el pecado. Amén. ¿Y cuántos sabemos que el pecado nos aleja de quién? De Dios. De Dios. Nos aleja en absoluto porque a Dios no le agrada que nosotros hagamos el pecado. Amén. Dios aborrece el pecado. Amén. Pero ama a quién? Al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador que se humilla, que se arrepiente y viene delante de él. Amén. Y en esta hora vemos este tema pequeñito porque sabemos que el pecado es algo que nos hace, ¿verdad? Que nos impide estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no son, ¿qué? Agradables delante de Dios. Así que pequeño, pequeñita, en esta hora nosotros debemos de tener cuidado de eso, ¿verdad? Del pecado. El pecado nos aleja de Dios. Si nosotros vivimos en pecado, eso nos aleja ¿de quién? De Dios, amén. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos decir que hay pecado? A ver, ¿de qué modo? A ver, no sé si nuestra hermana Ari nos podría dar un ejemplo. Vamos a basarlo a los pequeños, amén. Cuando tienen cierta actitud de no obedecer. El no obedecer puede entrar. Por ejemplo, algo que es muy común en los pequeños es que cuando mamá te manda a la tienda y te dice, vas a comprar esto, y te va a sobrar cambio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando sobra cambio? Ay, pues que ya se nos antojó una paletita, ¿no? O que ya se nos antojó esto y le dices a mamá, no mamá, a mí no me sobró nada de cambio, a mí no me sobró nada. Ahí estamos que robando, por lo tanto estamos ya cometiendo robando y mintiendo. Robando y mintiendo, entonces estamos cometiendo ya un pecado, amén, porque sabemos que eso es algo que a Dios no le agrada. Otra cosa, escuchar música que no edifica nuestra vida, eso también es un pecado. Poner algo que es primordial en nuestra vida que no sea Dios, eso también, ¿verdad, pequeño? No es agradable delante de Dios. Y bueno, como decía nuestra hermana Erika, vamos a ir viendo estos puntos, ¿verdad? Porque a consecuencia del pecado vienen estas cosas, amén. Y vemos cómo, vamos a ver la primera palabra que dice vana palabrería. Aquel que está en pecado pequeño es una persona que no hace lo que le agrada a Dios, sino que habla cosas, vamos a decirlo, habla por hablar, pero no habla con razón, simplemente habla, y pues no sabe, ¿verdad? No, bueno, yo busqué la palabra que significa vana, dice que está vacío de contenido. Amén. Vana es que está vacía de contenido, amén. Y pues palabrería, pues nos referimos a hablar, pues muchas cosas, exactamente, para hablarlo rápido y claro, hablar sin sentido. Vamos a leer aquí en Job, amén. Job capítulo 15, el versículo 3, dice, ¿disputarás con palabras inútiles y con razones sin provecho? Ahí viene la vana palabrería. Disputarás con palabras inútiles y con razones sin provecho. Vemos cómo aquí Elifaz está hablando, ¿verdad?, con Job. Y le dice, tú hablas y dices, y bueno, vemos cómo, pues de alguna forma, hablaban con Job, pero siento que eran un poquito duros, muy duros, porque pues Job se encontraba en una situación, tú recordarás pequeño, pues triste. Tal vez podamos sonar un poco repetitivos, pero lo que sí queremos hacer entender, pequeño, que aprendamos de la vida de Job, amén. Y no tan solo vemos en la vida de Job, sino que sus amigos también nos enseñan muchas cosas que debemos de ser, pues, inteligentes, ¿no? Dice la palabra del Señor, como nuestro texto que nos estamos aprendiendo, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es que prudente. El que refrena su labio, su lengua de decir, porque a veces nuestra boca habla y a veces pues ya herimos a las personas, amén. A veces ya dijimos algo que lastimó a la persona
y pues es algo doloroso, ¿verdad? A veces yo escuchaba y es muy cierto, a veces, a veces cuando el papá le pega a un hijo, dice, pues ya me pegó y todo, pero a veces cuando el papá dice una palabra fuerte al hijo, a veces dice, pero la palabra no, se me olvida. Entonces vemos aquí, pequeños, cómo el pecado nos hace, ¿verdad?, que seamos con vana palabrería, que hablemos sin razón, hablemos por hablar, digamos lo que digamos, no nos importa nada, hablamos de cosas que no son provechosas, de cosas que no nos benefician absolutamente en nada. Entonces, pequeños, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado porque nosotros debemos de hablar. Esta parte del texto dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. En muchas ocasiones se pueden ocasionar problemas fuertes y a veces el que se quede uno en silencio es mejor. Platicaba con nuestra hermana Erika mientras veíamos lo del tema y a veces nuestra hermana Erika decía, pues si no sabes qué decir mejor, no digas nada. No digas nada, ¿verdad? Mejor quédate calladito, no digas nada. Porque a veces un comentario, ¿verdad? Puede hacer muchísimas cosas fuertes. Puede lastimar, herir a las personas. Y vemos otra cosa muy importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener cuidado de lo que hablamos y de lo que decimos, ¿saben? Eso es muy importante, pequeño, es muy, muy importante. Elifaz, pues, hablaba de Job diciendo, ¿verdad? Pues, Job, tú hiciste algo, por eso estás enfermo, por eso estás aquí, en esta situación, hay un pecado en tu vida, pero pues Job estaba consciente de que no había fallado a Dios. Bueno, yo me impresiono y yo digo, Job pues era un varón recto, porque así temeroso, ¿no? Apartado del mal, a donde que Dios dijo, no hay en verdad nadie como mi siervo Job, amén. Entonces imagínense, porque Dios sabía pues la rectitud que había en el corazón, en la vida de Job, aleluya. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente palabra, que dice desprecio de otros. En nuestras sagradas escrituras, en Proverbios, amén, vamos a estar ocupando este hermoso libro de Proverbios, aleluya. Y vamos a leer Proverbios 14, versículo 21. Dice la palabra del Señor: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Volvemos a leer. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aleluya. En esta hora, ¿verdad? Vemos cómo dice desprecio por otros. Hay veces que en muchas ocasiones criticamos, ¿verdad? Hablamos, volvemos a la primera parte, por aquel que cometió un error, amén, tal vez el que cometió un pecado. Hablamos, decimos, despreciamos a otros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, vamos a leer, dice, peca el que menosprecia, ¿a quién? A su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No debemos despreciar al amigo, ¿verdad? No debemos de despreciar aquel, ¿verdad?, que tal vez está en una situación pues triste por el pecado. Al contrario, si tú tienes un amigo, una amiga que no ha aceptado a Cristo, háblale del Señor. Dile a esa amiga, Jesús te ama, amén. Jesús dio su vida por ti, amén. Debemos nosotros, pequeños, de tener muchísimo cuidado en esto. Hay muchas situaciones pues difíciles en cuanto a esto, ¿verdad? Porque a veces, porque vemos que ya se cometió un error, un pecado, a veces ya hasta algunos dejan de hablar, ¿verdad? A la persona por lo sucedido y ya hasta la hacen que menos. Y eso es algo muy triste porque pues sí se siente feo, ¿no? Que te desprecien, que te hagan a un lado. Por eso nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, pequeño, con esto, ¿eh? El pecado nos hace, ¿verdad?, que muchas veces tengamos el desprecio de otros, muchas cosas, pequeño, pero nosotros debemos de pedirle al Señor
que sea que nos ayude, amén. Ahora vamos con el siguiente punto que dice pensamientos insensatos, amén. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras nuevamente en el libro de Proverbios. Ahora vamos a hacerlo en el capítulo 24, en su versículo número 9. Aleluya. Proverbios, capítulo 24, versículo 9. Dice así en el nombre del Señor: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Volvemos a leerlo, dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Amén. Y aquí vemos pequeño los pensamientos insensatos, o sea, los pensamientos que son, pues, insensato es como algo inútil, algo tonto, algo que no es provechoso. El que desprecia, yo buscaba y encontré lo que decía, es aquel que desprecia la razón, aquel que pues no quiere entender razones, amén. Y vemos cómo los pensamientos insensatos pues son pecado, ¿verdad? Porque cuando estamos en pecado pues nuestros pensamientos no son ¿qué? Buenos. Estamos pensando en cosas que no edifican ¿qué? Nuestra vida. Estamos pensando en cosas que no llenan, ¿verdad? Nada, al contrario, cada día se va uno sintiendo más ¿qué? Más vacío, más solo, más triste. Entonces, en esto pequeño debemos de tener muchísimo cuidado en estos pensamientos insensatos. Yo buscaba y te digo, ¿cómo vamos a hacer o a que los pequeños entiendan, verdad? Pero vemos que es aquel que desprecia la razón. Y aquí, pequeño, es algo muy importante, que nuestros pensamientos deben de estar siempre puestos ¿en quién? En Dios, amén. Pedirle al Señor: Señor, toma control de mi mente, toma control, Señor, de mi corazón, toma control de mi boca, toma control de mis ojos, Señor, ayúdame, porque de nuestros pensamientos, ¿verdad? Todo es como, vamos a decirlo, como unido. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y nuestro corazón nos llevan ¿a qué? A nuestra mente, ¿verdad? Para que pensemos. Por eso es que, pequeño, nosotros debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Debemos de pedir al Señor que nos dé sabiduría. Señor, yo sé que soy pequeño, pero yo te pido que me ayudes para que mi vida pueda ser guiada bajo tu dirección. Yo sé, Señor, que es difícil en este tiempo, pero yo sé, Señor, que si tú estás conmigo me podrás dar la victoria, amén. Así que, pequeño, debemos de pedir al Señor que nos ayude. Vemos que el pecado es algo que corrompe nuestra vida por completo, que nos hace estar alejados ¿de quién? De Dios. Pero pidámosle al Señor que Él sea el que nos ayude para permanecer en su camino, amén. Que el Señor nos guarde de que le fallemos. Así dejamos el lugar a nuestra hermana y que el Señor les bendiga en esta hora. Pues es un tema muy importante, un tema muy, digamos, delicado, porque en algún momento de nuestra vida le hemos fallado, como nuestra hermana Ari decía, a lo mejor sin darte cuenta, ya pecaste, ya le fallaste a Dios. Y también decimos que, pues, pecado se considera todo aquello, se considera como una ofensa a Dios. Y todo lo que nuestra hermana Naye nos comentaba es muy cierto. Y decíamos hace unos momentos, antes de iniciar la transmisión, decíamos, ¿verdad?, que todo esto es consecuencia de que hay pecado en nuestra vida. Pues vamos a ver el siguiente, que dice aquí, incredulidad. La incredulidad es la ausencia de fe. Y les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras. Gloria al Señor, aleluya. Allá en Marcos, capítulo 16, versículo 14, que dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Amén.
Ellos no habían creído. ¿Y qué les dice que pues les llamó la atención, les reprochó su incredulidad? ¿Qué dijimos que es la incredulidad? Es ausencia de fe. Dice aquí, y la dureza de su corazón. A lo mejor tú pequeño te puedes preguntar, ¿cómo puedo tener dureza en mi corazón? O sea, no puedo entender cómo. Imagínate que, no sé si has visto alguna vez, hermano o hermana pequeño que nos estás viendo, alguien que está construyendo una casa y empieza a preparar la mezcla. Y el cemento se ve, pues cuando le echan el agua, pues se ve, pues lo pueden manipular con la pala, ¿verdad? O es con la cuchara de albañil. Cuando van a echar un revocado a una casa, eso se puede manejar. Pero ¿qué pasa después cuando se seca? Se pone duro. Así es el corazón del hombre cuando hay pecado en su corazón. Entonces tiene incredulidad porque hay la ausencia de fe en su corazón. Es la falta, y vamos a decir, ¿qué es la ausencia de fe? ¿Cómo pueden decir? La incredulidad es la falta de credibilidad a la verdad, la falta de creer, aquello en lo que tú no has creído. Y puede ser que en otro momento de tu vida o en algún momento de tu vida has visto pues las maravillas que Dios hace. Has visto lo que el Señor hace, milagros. En la palabra del Señor leemos cuando dice que Él levantó a aquellos enfermos, sanó a todos aquellos, dio vida a los que estaban muertos, a los ciegos les devolvió la vista. Y a lo mejor pudieras leer y decir, bueno, es que está escrito, pero yo no lo vi. Yo no lo creo. Y hay muchos que dicen eso, ¿no? O sea, sí. Yo bueno, eso está escrito, tú. Pero exacto. Pero si está escrito en la palabra de Dios es que es verdad. Amén, gloria a Dios. Esta bendita palabra nos trae gran enseñanza y nos habla de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor hizo aquí cuando Él estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y tener fe es creer aquello que nosotros no hemos visto, no vemos. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, creemos que vamos a recibir. Amén. Entonces aquella persona que tiene pecado en su corazón es incrédula porque no ha creído. Y muchas de las veces, y tristemente podemos decir que aún hay personas que gozando de las bendiciones de Dios, hay personas que han gozado de recibir del amor de Dios. Cuando entra el pecado en su corazón, hay incredulidad. Ya no dicen, no, bueno, es que yo lo creí en algún momento, en su momento yo lo creí, pero pues no creo que sea importante. Dios está ahí arriba y bueno, puede decir muchas cosas porque no hay fe en su corazón, porque no han creído al unigénito Hijo de Dios, porque a lo mejor en su momento solamente simpatizaron, pero nosotros en esta hora lo que queremos es exhortar a aquellos que de alguna forma han vivido en su vida, en su transcurso de la vida, han vivido una vida mala, pues que se vuelvan al Señor. El Señor en su infinita misericordia nos puede renovar, nos puede restaurar. Y aquello nos lleva al descuido de las oportunidades. Esa falta de fe también nos lleva al descuido de las oportunidades. Y les invito a que leamos Santiago, capítulo 4, versículo 17. Si no me equivoco, es un versículo muy, muy pequeñito, pero que tiene gran enseñanza. Dice aquí, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez más, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué duro, qué difícil. Porque dice, al que sabe hacer lo bueno. En un inicio nuestra hermana hablaba de cuando mamá no la tienda. Típico de los niños, hijo, se mandó una paleta y me sobró cambio. Me sobró cambio. Y le digo a mi mamá, no me sobró nada. No, o cuando los niños ahora les dan lo de las maquinitas y se quedan.
es que se me perdió, no sé en cuánto... Se me cayó y no me di cuenta. Se me cayó y no me di cuenta. Entonces está mintiendo, está transgrediendo, está fallando. ¿Qué está haciendo? Sabe hacer lo bueno, porque sabe que eso no es correcto. Dice, hace unos días me preguntaba un joven, ¿qué es me dice, no, dice, yo creo que a los hermanos que van al templo, dice, ya no les faltan alas para irse al cielo, y no sé qué tanto me decía. Yo le dije, todos de alguna manera le fallamos al Señor, tenemos que estar constantes buscando la presencia de nuestro Dios, porque un pequeño descuido nos puede llevar a una gran consecuencia terrible. Y digo, sí, dice, pero ¿cómo? Pero pues yo no veo que no toman, no fuman, no van a los bailes, no dicen groserías, pues ya son santos. Digo, y dice la palabra del Señor, y recordando este texto que dice, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Ahorita podríamos hacer una lista de qué es lo bueno, ¿no? Y pues a lo mejor no acabaríamos ahorita, ¿verdad? Sí. Digamos, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Simplemente con saber hacer lo bueno y no hacer. Es, por ejemplo, en los niños, ¿no? Bueno, vamos a hablar. Yo creo que, por ejemplo, pues vamos a hablar de niños, pues como adolescentes, ¿no? Muchas veces papá, mamá, pues instruye, ¿no? Sí. Y a veces el niño, si papá le dice, no mientas, no digas palabras obscenas, Sí. pero estando a veces con los amigos, cae en eso, ¿no? Sí. O en la música. Ay, se les hace fácil, nada más No pasa nada. porque a veces están en un grupo de niños y como que, ¿cómo le llaman? Para encajar. Dice, no, es que me siento raro, me siento el raro del grupo porque yo no días, porque no bailo, porque no escucho música. Y, por ejemplo, a lo mejor puede llegar un niño que dice, ¿qué escuchas? Y le dice, a ver, y ya se pone el audífono y cuando se dan cuenta ya se aprendió la canción. Cuando se dio cuenta ya la está cantando y cuando ve papá se descuida, mamá se descuida y prende en la computadora o en el celular, ya están viendo videos o escuchando música. Dice, pues nadie bebé, yo no estoy haciendo nada malo. Pero recuerden que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No sé si han visto cuando, bueno, no sé si todas las mamás, pero yo a veces veo videos cuando están haciendo un pan y yo lo veo así tan pequeño y les decimos, vamos a dejarlo reposar. Le pusieron levadura y cuando, ¡oh! Se hizo así el panzote grande. Y ya para meterlo al horno y se hace un pan grande y entonces es un poquito de levadura. Y a veces, ¿por qué abunda tanto? Pues porque le pusieron mucha levadura. Entonces, el descuido de las oportunidades es la falta de cuidado, negligencia, pereza, desatención. No prestar el cuidado y atención a lo que merece. No prestar atención a lo que aquí se te está enseñando. No lo digo yo, no lo dice nuestra hermana Naye, no lo dice el equipo de Jesús Ama a los Niños, lo dice la bendita palabra del Señor. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dios en su palabra nos habla, nos enseña qué es lo bueno para nuestra vida. Y me puedes decir descuido, cuando una persona, no sé, hermano, pequeñito, van a la escuela y hay veces que hay niños que no van arreglados. Y se ve que viene muy descuidado, a lo mejor no se baña, o ven gente en la calle cuando esas personas que están sin asearse. ¿Y cómo se ven? Descuidados, hasta huele mal, ¿verdad? Y dice, está muy descuidado, se ve que no se ha bañado, se ve que no tiene cuidado de su persona. Así es. Imagínense que dentro de nosotros hay una persona idéntica. Y esa persona que no se ha aseado, que no se ha limpiado en la sangre de Cristo, ¿cómo se verá? Pues muy sucia. Y a lo mejor hay personas que, bueno, no es a lo mejor. Hay personas que pueden ser abogados, pueden ser doctores y se ven muy pulcros, muy limpios, bañaditos por fuera. Pero cuando hay pecado en el corazón, ese corazón está como ese cemento duro que ya se hizo ahí y por dentro huele mal su vida espiritual porque no ha agradado a Dios, porque a lo mejor en algún momento de su vida ha escuchado de la palabra del Señor y no ha querido.
Y aquel que ha aceptado a Cristo y que en algún momento se descuidó, se ve así, maloliente en su vida espiritual, se ve sucio, se ve desarreglado, como cuando las hermanas nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Aquello se ve como que, ay, pero pues ni modo que nos vamos con el peine ahí, ¿verdad? Estamos cepillando, no, cuando nos levantamos, ay, nos vemos así, nuestra hermana dice, mejor me arreglo el cabello, para que no se vea así desarreglada. Imagínense que así se ve nuestra vida espiritual cuando hay descuido, cuando no nos limpiamos, cuando no oramos, cuando no buscamos la presencia de nuestro Dios, así se ve nuestra vida. Cuando no hay una atención a nuestra persona en nuestro estado espiritual. Y eso nos lleva a toda injusticia. Dice aquí en primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor: toda injusticia es, ¿cómo dice aquí, hermana Eri? Pecado. Entonces, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. De eso no vamos a hablar ahorita. Pues van a decir, bueno, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? Aquí está diciendo, a lo que nos trae en esta hora, dice, toda injusticia es pecado. ¿Cómo lo podríamos explicar en esta hora? Bueno, yo quisiera preguntarle a mi hermana Ari, que es la más pequeña de la casa de nuestra hermana, ¿verdad? Cuando tus papás te dicen, cuando llegas a un lugar, ¿qué se tiene que hacer? Saludar. Dependiendo, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes. O llegas y dices, hola. Buenas. O qué hubo. No. Bueno, a lo mejor si es una amiga, pues hola, ¿verdad? Por educación, o lo ves así, te pones derecho. No, saluda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si llega una persona a su casa, nuestra hermanita es muy atenta y le dice, ¿gusta un vaso de agua? Le da un vaso de agua. Por educación, ¿verdad? Cuando nos enseñan nuestros papás a pedir algo, ¿cómo se pide? Por favor. La palabra secreta. Y cuando te lo dan, se dice Gracias. A ver cómo nuestras hermanas están educaditas. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos un padre terrenal. Hay personas que lo tuvieron, hay personas que crecimos con mamá, pero se nos fue educado de una manera. Por favor, gracias, buenos días, buenas tardes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese padre terrenal, esa madre terrenal nos educó, nos enseñó modales. Y con el transcurso de nuestra vida, esos modales los vamos llevando a donde quiera que vamos. Entramos a un lugar, saludamos y por favor, gracias. Y no llegamos gritando y pidiendo las cosas, ¿verdad? Bueno, tenemos un Padre Celestial que nos enseña lo que es bueno. No es un Padre injusto. No es un Padre que él se sienta superior a los demás. No es un Padre que se siente y humille a los demás. No. Es un Padre que nos ama con ese verdadero amor, porque como tal entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él es un Dios justo. Ciertamente en su momento se dará el pago, dice la palabra del Señor, a todos aquellos que no quisieron. Pero en este momento, aquellos dicen, bueno, en ese entonces, cuando dicen, en ese momento ellos no quisieron buscar, no quisieron, entonces sí va a impartir justicia. Ahorita es nuestro abogado. El Señor Jesucristo es nuestro abogado y es justo, porque en el postrer día, cuando estemos delante de su presencia, entonces va a ser nuestro juez y va a impartir justicia. Nuestro Dios es un Dios justo. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos siendo injustos. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando pecamos, estamos siendo injustos.
decía hace unos momentos, cuando vamos creciendo, pues llevamos esa educación y a dónde vamos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de dar a conocer lo que somos aquí, allá afuera, vamos con los familiares. Podemos, no necesitamos ser unas personas serias, apagadas. Podemos sonreírle a la gente siempre con amor, con el amor de Dios, con el amor que el Señor nos ha enseñado. Ahora, ¿cómo no aprender? Si de nuestros padres aprendemos esos modales, la educación, ¿por qué no aprender la justicia de nuestro Dios? ¿Por qué no aprender de ese Padre Celestial que nos ha amado? Porque Él es justo. Y ahora yo pregunto en esta hora, hermano, hermana, pequeño que nos escuchas, que nos estás viendo, puedes decir, soy como mi Padre Celestial. ¿Qué tanto me parezco a mi Padre Celestial? ¿Soy como Él? ¿Sigo su ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que Él nos da? Vamos a leer el Salmo 89, capítulo 89, versículo 14. Amén, gloria a Dios. Salmo 89, versículo 14. Aquí nos está diciendo qué es lo que a Dios le agrada. Amén, gloria al Señor. Dice aquí, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén, gloria a Dios. Justicia y juicio son el camino, cimiento de su trono. Podrían decir, un juez terrenal aquí lo puede comprar, lo puede sobornar y puede ser injusto al decretar el castigo a una persona. A lo mejor esa persona no cometió la falta y lo puede castigar y está haciendo ¿qué? Injusto. Pero nuestro Dios es un Dios justo. Si Él lo pone en una balanza, el amor y la justicia, la balanza va a quedar así, porque el amor de nuestro Dios es muy, muy grande. Porque su misericordia, dice, y verdad van delante de tu trono. Además, Dios reprueba la injusticia. Vamos a leer Romanos, capítulo 9, versículo 14. Amén, gloria al Señor, aleluya. Romanos, capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Lo está diciendo así, en ninguna manera. No hay injusticia. En nuestro Dios no hay injusticia. No hay esa falta de amor. Porque si nuestro Dios no nos hubiera amado, no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Su amor es tan grande que nos miró con ojos de misericordia. Gloria a Dios. Y nos está dando la oportunidad de dejar atrás el pecado, de decir, basta ya, este es aquello que nos aparta de Dios. Esto, decía nuestra hermana, lo voy a hacer con letras negras, y tiene mucha razón. Porque imagínense si nuestra hermana hubiera puesto pecado con letras blancas, dice, pues, como que es algo ilógico, dijéramoslo así. Entonces, yo te invito que pienses y digas, ¿qué tanto me parezco a mi papá? Cuando ven a veces a los niños y dicen, ay, ¿te pareces a tu mamá? ¿Te pareces a tu papá? O tienes los ojos de tu abuelita, o así, ¿no? Les van diciendo. O a veces el carácter, varias cosas. Y nosotros preguntarnos, ¿qué tanto me parezco a mi Padre Celestial? ¿Qué tanto me parezco a Él? ¿Qué tengo de Él? ¿Su amor? ¿Su misericordia? ¿Lo justo? Todo esto que mencionó ya nuestra hermana y su servidora es consecuencia del pecado. Nuestra hermana Ari ya nos dio la definición ciertamente de pecado. Pues vamos a orar en esta hora, y si de alguna manera tú no quisiéramos concluir el tema, porque el tema, vamos a tener estos días el tema del pecado,
Y nuestras hermanas van a hablar más acerca del pecado. Nos quisimos dar una definición del pecado. El día de mañana y el día miércoles nuestras hermanas van a estar hablando acerca de este mismo tema. Y es un tema muy interesante, muy importante que analicemos en nuestra vida. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Sé hacer lo bueno y lo estoy haciendo? Y con esto quiero decir algo así pequeñito. No es decir, voy al templo, llego y me hinco a orar, no hago ruido. En las mañanas oro para dar gracias a Dios por mis alimentos, en la tarde igual, a lo mejor hasta horas antes de dormir. Eso no es solo hacer lo bueno. Eso es algo, un ejercicio, eso es un ejercicio para nuestra vida espiritual, sí es muy cierto, pero eso no te lleva a la salvación. A lo que te lleva a la salvación es aceptar a Cristo en tu corazón y buscar agradar a aquel que dio su vida por ti. Vamos a orar a esta hora. Voy a dejar lugar a nuestra hermana Naya para que haga la oración en esta tarde. Y pues después vamos a estar con tu hermana Ari, nos está leyendo los mensajes que nos estuvieron enviando. Nuestra hermana. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues así pequeño te invitamos a que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos venga a ayudar en esta hermosa hora. Es muy cierto, pequeño, que necesitamos cada día que Dios nos ayude, que el Señor tome control de nuestra vida, amén. Así que te invito, pequeño, pequeñita, que cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias, oh Padre, porque hemos escuchado, Señor, tu palabra. Oh bendito Salvador, cada día, Señor, aprendemos de ella. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Toma la vida, Señor Jesús, de cada pequeño. Toma nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Padre. Que muchas veces, Señor, no hacemos, Padre, como tú quieres, Señor, sino que sabiendo, Señor, hacer lo bueno, Señor, fallamos, Padre, pero te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que nos ayudes, oh bendito Salvador, a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Muchas veces, Señor, a causa del pecado, Señor, oh Padre Santo, nos alejamos, Señor, de tu presencia, nos alejamos de ti, Señor, pero ayúdanos, Señor Jesús. Toma a cada pequeño, a cada pequeña, Señor, sus corazones, sus vidas, Padre, y ayúdanos, Señor, a agradarte, Señor, a servirte, Padre, como tú quieres, Señor. Toma, Señor, a cada niño, a cada niña, Señor, y que la gloria, Padre, y que la alabanza, Señor, sea para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, guarda nuestra vida, Señor, guarda nuestro corazón, oh Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder hacer lo que a ti te agrada, Señor. Que la gloria, Señor, y que la alabanza sea para ti, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y que esta enseñanza, oh Dios mío, quede guardada, Señor, en la vida de cada pequeño, de cada pequeña, Señor, y cada hermano que nos está viendo, Señor, y también aquellos que verán, Señor, la repetición, Señor, que la gloria, Señor, sea para ti. Aleluya, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues así vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Ari para que ella nos pueda leer los saludos, amén, que en esta hermosa hora nos han hecho llegar nuestros hermanos. Amén. Bueno, vamos a leer los comentarios que nos llegaron durante el programa. Nuestra hermana Sari Coat nos manda un corazón. Nuestra Amén. hermana Bendiga Claudia nuestra hermana. Pérez nos manda unas manitas orando. Amén. Nuestra hermana nos manda un corazón. Nuestra hermana Vero Gildara nos manda otro corazón. Saludos otra a manita. nuestra hermana Vero. Amén. Otra manita orando. Y nuestra hermana Sari Coat nos dice: Dios les bendiga a mis hermanas, que el Señor las colme de grandes bendiciones y las ayude para servirles cada día en su obra. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Vero Gil Lara nos dice: Dios les bendiga, hermanas. Saludos. Amén. Amén. Saludos igual a nuestra hermana. Ya nuestra hermana Naya está de regreso, nuestra hermana Ari. Se acaban las vacaciones. Nuestro hermano Eliseo Benito Baez nos manda unas manitas así, Dios alabando bendiga a Dios. nuestra hermana Eliseo, amén. Unas Gloria a manitas Dios. orando. Nuestra hermana Erika Barrera Rosas nos manda un corazón y nos dice: saludos. Dios les bendiga, hermanas, y a todos los niños. Saludos a Mau y saludos a Samaí. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mucho. Nuestro hermano Israel Hernández Andrade nos dice: saludos, Dios les bendiga.
Amén. Que se Amén. diga nuestro hermano. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Eunice Hernández nos manda un corazón, nos manda unas manitas alabando a Dios y otro corazón. Dios bendiga a nuestra hermana Eunice. Amén. Nuestra hermana Aimee Moseley nos dice saludos, Dios les bendiga mucho. Amén, gloria a Un Dios. saludo. Dios te bendiga y bendiga. A nuestra hermana Aime. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Samuel Reyes nos manda unas manitas. ¿Algo más? Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Nuestro hermano Eliseo Benito Báez nos dice, Dios les bendiga hermanas Naye, Erika y Ari, Dios siga usando sus vidas, su vida para su gloria. Saludos a todos los que están conectados. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Eliseo, a nuestra hermana Eunice, a nuestra hermana Vero, ¿verdad? Que siempre están al pendientes de la transmisión. Amén. Pues que Dios bendiga a Dulce Ochoa porque nos estaba viendo. Dulce, nos Saludos estaba a viendo. Dulce. Amén. Y la iglesia, ¿cómo olvido? La iglesia conectada. Les mandamos saludos a los que nos están viendo, nuestro hermano Juan González, nuestra hermana Edith Colcle Guevara, Saludos nuestra a hermana nuestra Antonia Díaz, nuestro hermano Julián Mota, la iglesia Filadelfia Moyotzingo, De Moyotzingo, amén, gloria a Dios bendiga a Dios, nuestros aleluya. hermanos. nuestra Amén. hermana Dulce Ochoa, y tenemos un último saludo. No, tenemos dos. La fuerza del pueblo presente dice, Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Amén. Dios gloria a bendiga. Dios. Y nuestra hermana Erika Barrera Rosas dice, Dios le bendiga, hermana Erika, gracias a Dios por su palabra. Amén, Amén, gloria a gloria a Dios. Dios. Pues gracias al Señor que nos concede servirle y pues le damos gloria y Amén. honra a nuestro Dios. Y así pues estamos despedidos en esta hora. Pues le damos gracias al Señor porque pues hace 15 días estábamos solitas, ¿verdad? Extrañando a nuestra hermana, le decíamos estábamos nerviosas porque nunca nos había tocado otra vez. A nuestra hermana Nay ya la habíamos dejado mucho tiempo sola y dice, ahora yo la dejo sola. Y nos dijo, gracias a Dios por la vida de Sarita que nos acompañó, Amén. aquí nuestra hermana Mariana. Amén. Pues ella siempre tiene esa disposición. Nuestro hermano Javier también, pero a veces, pues debido a su trabajo, no le es posible. Siempre que Dios bendiga a aquellos jóvenes que dan su tiempo para el Señor. Amén. Y pues vamos a dar gracias a Dios en esta tarde y somos despedidos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el amor que tú nos tienes. Señor, gracias, mi Dios, porque nos permite servirte. Señor, enséñanos para poder hacerlo mejor, para poder llevar a cabo este trabajo tan importante que nos has encomendado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, aquellos que van a ver la transmisión, bendito Padre Celestial, que tu palabra, Señor, oh Dios mío, toque cada día, Señor, oh Dios mío, bendito Padre Celestial, que a los niños, Señor, oh Dios bendito, no se les haga en poco escuchar de ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te glorificamos, Señor, bendito seas para siempre, bendito Dios, gracias, en el nombre de Jesús, y nos despedimos de este su programa, Jesús ama